Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo Cuida tus encías en directo, este espacio de la Sociedad Española de Periodoncia, de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia, de SEPA, cuyo objetivo no es otro que el de divulgar, el de informar, el de destacar y dar valor a aquellos aspectos relacionados con la información de la salud de nuestra boca, siempre en la boca, nunca mejor dicho, o en la figura de los que saben de esto, de los profesionales del mundo de la periodoncia, de la odontología, en general de la salud bucal. Hoy vamos a hablar de un tratamiento muy habitual en las consultas dentales, pero que todavía genera muchas dudas entre la sociedad, entre los pacientes. Estamos hablando de la endodoncia, popularmente conocida como matar el nervio. Pero ¿sabemos realmente en qué consiste? Para resolver todas estas dudas sobre cómo se realiza una endodoncia en condiciones, ese paso a paso, vamos a intentar, el título del programa de hoy es Endodoncia paso a paso, vamos a contar con la presencia del doctor Ramón Minguens, que nos está esperando y ahora saludaré en unos segundos. Yo antes tengo la obligación de recordarles que este proyecto de Cuida tus encías lo pueden localizar a través de la página web cuidatusencías.es, escaneando este código QR que están viendo en pantalla. Es una página web de información elaborada por un grupo de periodistas que preparamos reportajes y noticias permanentemente todas las semanas para que ustedes estén informados. Pero también tienen la opción de escanear este otro código QR por si, imagínense, les parece que las páginas web ya están pasadas de moda y prefieren recibir las noticias en su correo electrónico mucho más ágil, mucho más cómodo, pues nada, escanean este código QR y automáticamente recibirán en su correo electrónico el newsletter mensual que preparamos con aquellos temas más destacados de la actualidad y de la promoción de la salud bucodental, de la salud bucal. Vamos a hacer una pequeñita pausa y enseguida saludamos a Ramón, que ya nos está esperando. Saludo en primer lugar al doctor Ramón Minguens. Ramón, muy buenas tardes y bienvenido a Cuida tus encías. Muy buenas tardes, Ángel. Muchas gracias por la invitación. Gracias también al proyecto Cuida tus encías por su labor de divulgación, que es muy importante. Y nada, muchas gracias por tenerme aquí hoy. Gracias a ti. Sin vuestro concurso, en este caso, sin tu concurso concreto en el día de hoy, estos proyectos no tienen ningún sentido y no van adelante. Así que el agradecimiento es mutuo. Ramón, hoy vamos a hablar de endodoncia y lo primero que me gustaría preguntarte es que nos expliques qué es una endodoncia para que lo podamos entender. Bueno, vamos a empezar por lo básico entonces. La endodoncia es un procedimiento mediante el cual vamos a tratar el nervio del diente, lo que se llama comúnmente como nervio. El diente tiene varias capas. En la parte de la corona, de la parte externa, por así decirlo, primero está el esmalte, que es la capa más dura. Después viene la dentina, que es más blanda, y en el interior está la pulpa, que es lo que nos da la sensibilidad y la vitalidad al diente, es lo que nos da esa vida que tiene el diente. Esto es lo que se denomina comúnmente como nervio y es la parte más profunda y es lo que tratamos con una endodoncia. ¿En qué casos es necesario hacer una endodoncia? ¿Cuándo es necesario hacerla? La endodoncia normalmente se indica cuando esta pulpa, este nervio está inflamado o infectado. Normalmente puede ocurrir por muchas causas. Generalmente las más comunes son caries profundas, que es la causa más evidente que todos tenemos en la cabeza, por fracturas, incluso después de un traumatismo, ese nervio se puede afectar, o incluso restauraciones antiguas, empastes antiguos muy profundos, que con el paso del tiempo ese nervio se afecta. O sea, la sintomatología un poco sería esa, ¿no? Es decir, nos van a aplicar una endodoncia cuando Sí. tengamos alguna de estas causas que comentabas, ¿no? Una carie, una inflamación. Exacto, esas son las causas y generalmente los síntomas que nos pueden alertar, que serían el típico dolor espontáneo o pulsátil, ese dolor que notamos como los latidos del corazón en alguna de las muelas o dientes, dolor al masticar,
Generalmente, típico dolor de muela de diente que necesita una endodoncia es ese dolor al frío, estímulos térmicos, a cambios de temperatura, incluso cuando estamos comiendo algo caliente y bebemos algo frío, esa diferencia de temperatura, si produce un dolor intenso, nos puede alertar, aparición de flemón o incluso un cambio de coloración del diente. También sí que puede pasar que no nos dé síntomas y aún así el diente necesite tratamiento. Por eso también los controles periódicos son fundamentales. Explícanos, por favor, Ramón, cómo se lleva a cabo una endodoncia paso a paso, que es un poco el título del programa de hoy. ¿Cuáles serían un poco los protocolos de actuación? Vamos a verlo de forma sencilla y resumida. Primero eso, cuando esta pulpa se inflama o se infecta, con la endodoncia lo que hacemos es eliminar ese tejido dañado, desinfectar los conductos, los nervios y sellarlos con el objetivo de conservar el diente el máximo tiempo en boca. Entonces, como paso a paso, el primero sería anestesiar la zona para que el procedimiento sea cómodo e indoloro. Vamos a colocar un dique de goma que sirve para aislar el diente. Eso lo que sería una lámina, un cuadradito de goma o silicona, que lo que nos permite es trabajar sin humedad y con máxima seguridad. O sea, no nos va a ir humedad al diente, pero tampoco los desinfectantes que nosotros utilicemos van a ir hacia la boca del paciente. Después de colocar eso y que solo tengamos visible el diente problema, vamos a acceder al interior del diente. Se hace un pequeño agujerito para llegar a la zona donde se inicia el nervio, que se denomina cámara pulpar. Posteriormente, como cuarto punto, sería localizar los conductos, que son como pequeños canales dentro de las raíces, que son esas pequeñas ramificaciones que tienen los nervios de los dientes. Generalmente, un canal o un conducto por cada raíz. En cuanto los localicemos, los limpiamos por dentro con instrumentos muy finos y largos según la longitud de la raíz, los desinfectamos con soluciones irrigantes y demás, y una vez desinfectados, se rellenan, se sellan tridimensionalmente. ¿Para qué? Para evitar que vuelvan a contaminarse y vuelva a producirse una afectación, ya no del nervio, pero sí del diente en sí. Finalmente, aunque no es paso a paso en sí de la endodoncia, sí que es fundamental, porque si no cerramos el ciclo, se puede recontaminar, es la restauración del diente, para poder devolverle su forma y función. Me ha llamado mucho la atención y os lo escucho muchas veces a los profesionales, lo de mantener el diente. Esto es una tendencia de los últimos años, ¿no? Porque normalmente cuando había algún problema, la odontología antigua, evidentemente, retiraba piezas, ¿no? Y ahora tenéis este espíritu de, hasta las últimas consecuencias, ¿no? Mantener el diente. ¿Por qué? Obviamente, siempre que no haya ninguna otra opción, el implante es la mejor solución. Cuando no tenemos diente o tenemos un diente que el pronóstico es imposible, el implante es una solución ideal porque es la forma de reponer el diente sin afectar a dientes vecinos y la solución perfecta. Pero claro, siempre que podamos mantener nuestro propio diente, la propiocepción es distinta, la forma en la que mordemos va a ser diferente. Siempre que puedas conservar tu raíz el máximo tiempo posible, siempre va a ser ideal. Tu propio material, tu propia raíz va a funcionar siempre mejor que un material de titanio, un material externo o colocar un puente que afecte a los dientes contiguos. Y esto afecta también a las otras especialidades. Por ejemplo, en periodoncia es otra de las especialidades que más pelean, incluso a veces más que nosotros, por conservar esos dientes con pronóstico complicado, pero que realmente después los pacientes sí que agradecen este esfuerzo y que creo que es importante. Sí, mucho más natural. Vuelvo al tema de la endodoncia. Ramón, una de las cosas que más preocupan o que más nos preguntan es si es dolorosa. Este paso a paso que nos contabas hace unos minutos, ¿es doloroso para el paciente? Has dicho que nos dormíais la zona, pero no sé si luego hay algún tipo de molestia posterior o durante. Uno de los grandes mitos, yo creo, que prácticamente todos los pacientes vienen pensando que va a ser un gran drama y después se van.
diciendo si ya hemos terminado. Hoy en día, gracias a la anestesia y a las técnicas actuales, la endodoncia no debería doler, no debe doler. De hecho, para muchos pacientes obviamente es un alivio porque acuden con un dolor previo y el tratamiento nos va a eliminar esa causa del dolor y cesa completamente. La fama de ese procedimiento doloroso viene probablemente de décadas atrás, pero la realidad actual es completamente diferente. Sí que es cierto que algunos dientes, si están muy inflamados, presentan ya mucho dolor en casa ante estímulos térmicos, obviamente puede costar más que se anestesien. Pero para eso hay técnicas también como complementarias, como anestesiar la propia pulpa del diente, el propio nervio del diente. Eso es un procedimiento que sí que molesta durante unos segundos, pero es altamente efectivo. Entonces, en general, los procesos de endodoncia de hoy en día son completamente o prácticamente indoloros. Y los días después de una endodoncia, ¿cómo es ese escenario? Una vez hecha la endodoncia, ¿qué cuidados necesitamos llevar a cabo nosotros como pacientes? ¿Qué es lo que nos Ujú. aconsejáis? ¿Cómo es ese momento? Realmente el principal consejo, en este caso para casa, basta con mantener una buena higiene oral. Sobre todo lo fundamental es evitar masticar cosas muy duras con ese diente los primeros días y acudir a las revisiones indicadas. Masticar cosas duras, ¿por qué? Porque generalmente el diente queda un poco más sensible a la masticación en esa primera semana. Entonces, simplemente para evitar esas molestias, ese disconfort de los primeros días. Sí que la otra gran recomendación, si solo hacemos la endodoncia en esa visita, ya no es una recomendación para casa, sino una recomendación para un gabinete o para su dentista y demás, es tener como prioridad restaurar adecuadamente el diente, ya sea con un empaste o en muchos casos con una incrustación o corona. Más que nada porque este refuerzo que vamos a hacer es clave, una, para que el diente no se contamine, que todo el trabajo que hayamos hecho con la endodoncia no se vuelva a recontaminar, y también para que el diente no se fracture con el tiempo. Lo que me lleva a preguntarte si las endodoncias se tienen que repetir con el tiempo o simplemente con una única vez que se haga es suficiente. Generalmente, si la endodoncia está bien realizada y el diente queda, sobre todo, correctamente restaurado, que es, ya te digo, una de las partes más importantes, aunque no la incluya directamente dentro de la endodoncia, puede durar toda la vida. Como cualquier tratamiento, puede fallar si aparece una nueva caries, si entra contaminación, si la anatomía era compleja, si hubo algún problema durante el procedimiento. En esos casos se puede retratar y muchas veces sí que es posible recuperar. Con las técnicas actuales, obviamente los retratamientos se están haciendo cada vez más, no porque no funcione la endodoncia, sino que hace años, hace décadas, las endodoncias tenían otro paso a paso, otros protocolos de desinfección. No era un procedimiento tan perfeccionado como está actualmente. Entonces, las endodoncias de hoy en día deberían funcionar sin mayor problema y podrían durar toda la vida. Sí. Ramón, en este espacio intentamos también desmontar algún mito, si es que lo existe, Ujú. o aterrizar esa cultura popular que puede haber sobre algunas cosas, ¿no? En el caso concreto de los dientes que han sufrido o les han intervenido con endodoncia, el rumor o la falsa creencia o a lo mejor verdadera es que los dientes se vuelven más frágiles. ¿Esto hasta qué punto es verdadero o no lo es? Es uno de los grandes mitos, la verdad es que sí. Muchos pacientes, la verdad es que sí que lo comentan. El diente endodonciado no se vuelve más frágil por el tratamiento en sí. Una endodoncia no hace que el diente se fracture con más facilidad. Pero sí que la pérdida de estructura dental que tenía previamente, ya sea, generalmente cuando hacemos una endodoncia, ¿qué tenemos? Una caries muy grande. Entonces, es una caries que llega al nervio y probablemente afecte a la mitad o más de la mitad de la estructura de la muela o del diente. Entonces, si tenemos esa pérdida de estructura, generalmente sí que vamos a tener un mayor riesgo de posibilidad de que el diente sea más frágil y que acabe fracturando. Si tenemos un empaste grande o si ya teníamos una fisura o fractura. La endodoncia lo que nos va a hacer, no debilitarlo, sino nos permite conservar ese diente más tiempo. Pero después lo que es esencial es protegerlo con la restauración adecuada. Muchas veces hay que reforzarla incluso con una corona o una incrustación
para que el diente pueda funcionar de forma totalmente normal. Pero sí que es uno de los grandes mitos, pero bueno, la endodoncia en sí no afecta negativamente al diente en ese aspecto, es simplemente esa falta de estructura que suele tener ese diente. Otra de las falsas creencias es que si no nos duele nada, pues oye, no vamos al dentista y ya está, ¿no? Todo fenomenal. Lo que me lleva a preguntarte, aparte de que evidentemente nos dirás que no, que entiendo que hay que ir, como decimos muchas veces, por lo menos una vez al año. ¿Puede un diente necesitar una endodoncia sin causar dolor, sin ser una cosa muy evidente, como decías antes? Sí, sí, sí que puede necesitarse. Ese mito de si no duele no existe, no existe. No existe. Un diente puede tener una inflamación crónica, incluso una infección sin producir ningún tipo de dolor. Generalmente, las fases de patología del diente son primero una inflamación de ese nervio que sí que a veces, generalmente, produce mucha sensibilidad. Hay pacientes que no lo notan. Entonces, si en esa fase no se nota, ya pasamos el primer posible síntoma que podemos notar. Pero posteriormente el diente se necrosa, pierde entre comillas su vida, y en el momento que se pone necrótico, puede estar perfectamente asintomático durante mucho tiempo hasta que se infecta. El paciente no va a notar nada, pero esa infección puede estar avanzando, incluso llegar a afectar, obviamente, el hueso adyacente a la raíz. Por eso las revisiones de rutina son tan importantes. Lo que nos permiten es detectar estos problemas antes de que aparezcan ningún tipo de síntoma. Mi siguiente pregunta creo que ya la has contestado. Es decir, si no actuáis a tiempo, si no se actúa con una endodoncia, las consecuencias son claramente estas que acabas de decir, ¿no? Es decir, se puede complicar todo muchísimo. Se puede complicar mucho. Hay en dos aspectos, una dentro de la raíz que nos puede pasar y otra por fuera. Si tenemos una caries que inicialmente era restaurable, habría que hacer una endodoncia y salvar el diente. Si la dejamos sin tratamiento, la opción más obvia es que esa caries esté avanzando y llegue a un punto que no podamos salvarlo, por mucho que queramos luchar por ese diente. En la raíz, si no tratamos el diente, se formaría una infección. Esta puede incluso extenderse a los dientes vecinos si esa infección avanza mucho más. Podría provocar un absceso, un flemón, dolor intenso, ya no solo pérdida de la raíz, sino que se va poco a poco perdiendo hueso, incluso llegar al punto que la única opción obviamente sea extraer ese diente o incluso algún diente vecino. La endodoncia es un tratamiento que en muchos casos salva esas piezas que de otro modo se perderían si no se hacen a tiempo. Ramón, antes de terminar y de que nos des los mensajes finales para llevarnos a casa, me gustaría preguntarte, ¿la endodoncia es un tratamiento que se hace en un solo día o hay que ir varias veces a la clínica para que se lleve a cabo este tratamiento? Pues se me ha olvidado preguntártelo antes. Ujú. Generalmente se puede hacer tranquilamente en una sesión sin ningún tipo de problema. En los años atrás, generalmente lo que se hacía, la típica imagen también de voy al dentista a hacerme una endodoncia es, voy al dentista, voy hoy, voy la semana que viene, voy dentro de 3 semanas. Al final acabas yendo cuatro sesiones solamente para una endodoncia. Esas son las ideas que teníamos de las décadas anteriores. Hoy en día, si el diente no tiene una infección muy, muy activa, o sea, si hay una infección en la que incluso supura por la propia raíz, en esos casos sí que tenemos que dejar una cura. Tenemos que dejar una medicación dentro del diente después de desinfectarlo y finalizarlo unos 15 días después sin esperar mucho más. Entonces, en esos casos sí que generalmente la hacemos en 2 sesiones. Muy raro actualmente hacer más de 2 sesiones, salvo que sea por tiempo, complicaciones durante el tratamiento, una anatomía muy compleja que nos requiera trabajar mucho más en detalle, pero generalmente con una sesión es suficiente. 2 sesiones si hay una infección muy acentuada y más sesiones si es muy complicado de controlar esa infección o anatomía muy compleja en situaciones muy, muy raras, muy raras. Muy raras. Al final, cada paciente, evidentemente, es un mundo y Es necesita muy una personalización de su tratamiento. Por terminar, y no quitarte más tiempo, Ramón, ¿cuáles son los mensajes generales que nos darías para
como pacientes, como sociedad, entender qué es la endodoncia y sobre todo si hay gente que tenga cierta animadversión o miedo, ¿no? A que le lleven a cabo o le practiquen una endodoncia, ¿de qué manera los acabarías de convencer o cómo hablas tú con tus pacientes para convencerles de que lleven a cabo este tratamiento? Bueno, como mensaje final sí que les diría que la endodoncia es un tratamiento completamente seguro, es predecible además porque es la forma que tenemos de conservar el diente. La literatura científica nos dice que el éxito de la endodoncia es muy, muy elevado, es entre el 95%. Entonces, es un tratamiento que es recomendable hacer cuando hay la posibilidad de hacerlo, es indoloro y nos permite conservar esos dientes que de otra forma los perderíamos porque no tenemos ninguna otra opción. La tecnología actual, que son microscopio, por ejemplo, los instrumentos y limas modernas, sistemas de desinfección, hacen que el proceso sea mucho más cómodo para el paciente. Este miedo es comprensible, pero la realidad es que la endodoncia hoy en día es un procedimiento relativamente sencillo y muy, muy controlado. Pues Ramón, con ese mensaje de tranquilidad que nos das y muy informado y muy completo, creo que nos hemos hecho todos una idea, ¿no? Ahora cuando nos lo propongan en consulta, si Dios quiera que nos lo tengan que proponer, eso será la mejor de las soluciones, ¿no? La Pero si prevención nos... es más importante. Totalmente, totalmente. Somos muy fans de la prevención y de la promoción de la salud. Ramón, no sé si quieres añadir alguna cosita más. Nada más, muchísimas gracias tanto a ti como ya dije antes a Sepa y a Cuida tus encías. Me parece que esta labor es muy, muy importante para los pacientes y muy, muy agradecido de estar aquí. Agradecidísimos nosotros, de verdad, que nos hayas atendido de esta manera y que también tengas esta gran capacidad de explicarlo, que se entiende, que no es fácil muchas veces. Te deseo que pases unas buenas fiestas. Nos faltan unos días para empezar a celebrar Navidades y fines de año, así que bueno, desde Cuida tus encías también desearte nuestros mejores deseos. Igualmente. Un abrazo, Ramón. Un abrazo. Pues sí, 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 se acercan ya las fechas navideñas, estamos terminando el mes de noviembre, bueno, ya los turrones están en los supermercados, ojo con ellos, pueden comerlos, ningún problema, pero recuerden siempre la higiene que es muy importante, porque como nos gusta decir en Cuida tus encías, la salud empieza siempre por la boca. Les espero dentro de 15 días aproximadamente con el último y penúltimo Cuida tus encías de esta temporada 2025. Gracias como siempre por su atención y muy buenas tardes.